Bueno, lo que acabamos de ver es un repaso, ¿no?, de todos los hechos que se han precipitado justamente en Bolivia a partir del 20 de octubre, que han sido las elecciones en ese país, y a partir de ahí una sucesión de noticias y de hechos políticos muy relevantes, ¿no?, que han terminado en este caos, podemos decir, ¿no?, que atraviesa el vecino país. Pero hay que analizar claves de esto para poder entender, por eso estamos acá, y decíamos, está con nosotros Álvaro Aurane y Gaby Baigorri, que nos acompañan y que nos van a ayudar a eso, ¿no? Dos colegas compañeros con los cuales producimos la tarea de todos los días, las tareas en distintas plataformas que ustedes tienen en la Gaceta. Y la duda era, Bolivia es un tema que deberíamos tratar en Panorama Tucumano, y la verdad que surgen dudas porque está lejos, pero también está cerca. Muchas veces el concepto de noticia es cuanto está más cerca es más noticia, y cuanto más se aleja es menos noticia. Pero la verdad que Bolivia está muy cerca de los tucumanos, y además está muy cerca del diálogo que tenemos todos los días. Creo que en ninguna mesa y en ninguna casa se ha dejado de conversar y de hablar un poco de este tema. Así que bueno, por eso están hoy Gaby y Álvaro acompañándonos para tratar de desanudar un poquitito todo aquello que se dice y se usa, porque en muchos casos todo este fenómeno de Bolivia está usándose para discutir algunas realidades, algunos problemas que tienen que ver directamente con la Argentina o directamente con cuestiones particulares de la política argentina. Y bueno, nosotros queremos tratar de desmenuzar y ayudarlo a usted para que piense, para que, no sé, para que tome alguna posición, para que le resulte más fácil entenderlo o administrarlo de alguna manera este tema. Decíamos que hay claves, ¿no?, para poder interpretar esto, hechos quizá, hay una sucesión de cosas que han ido pasando, y Gaby tiene muy en detalle, quizá. Y Gaby tiene las claves. Tiene esas claves, porque bueno, hay que entender desde dónde viene todo esto, ¿no, Gaby? Exactamente, claro. Si bien los intentos de Morales por quedarse en el poder no han comenzado en estas elecciones, ¿no? Ya lleva reformas constitucionales e inclusive este referendo, que quizás podemos usarlo como punto de partida para esta crisis política, de alguna manera, para ser un poco, no sé, arbitrarios en cuanto al corte histórico, ¿no? Claro. Pero en febrero de 2016, Evo Morales llamó a un referendo a la ciudadanía boliviana para preguntarle si querían o no que él pudiera presentarse nuevamente para ser reelecto, ¿no? Un cuarto mandato, claro, exactamente, un cuarto mandato. El referendo dio negativo, la gente le dijo que no. Correcto. A Evo Morales en esa oportunidad, gente que lo había acompañado con el voto anteriormente. Entonces él recurrió al Tribunal Electoral que hoy está desarticulado totalmente, con sus miembros encarcelados, y este tribunal lo habilitó para ser candidato. Ahí podemos marcar como un punto de partida quizás en esta crisis institucional y política que afecta a Bolivia. Y que después, de alguna manera también ahí, Gaby, esto pone de manifiesto el clima social, ¿no?, a partir de ahí. Exacto. Porque la gente quedó como sentida con esta Y vemos también que las actitud. Grietas no son un patrimonio argentino, ¿no? Y me dan ganas de subrayar dentro de algunas obsesiones que por ahí tenemos, es también una forma de recurrir y de forzar las instituciones. Es decir, la ciudadanía le dijo que no, pero de todos modos insistimos en la justicia para que la justicia le diga que sí. Claro. Cosa que conocemos acá en Argentina y en Tucumán también. Exacto, porque vos mencionaste la reforma de la Constitución en Bolivia también, como sucedió en Tucumán, no contó el mandato que Evo estaba transcurriendo en ese momento. No sé si te suena algo local. Me suena un poquitito, claro. Me suena un poquitito. Claro, Evo llega al poder en 2006. Sí. En 2009 opera una reforma de la Constitución donde él se impone. Él rediseña la Constitución. Claro. La Constitución no cuenta el primer mandato de enero de 2006 a diciembre de 2009, son 4 años, digamos, y habilita un segundo mandato, que ahora es el primero, con posibilidad de una reelección para un tercer mandato, que ahora es el segundo. Paremos ahí un segundito, porque el guiño que hacía Gaby recién tenía que ver con eso. José Alperovich hizo algo prácticamente calcado. ¿En qué año? No recuerdo. Pero 2006. 2006 también. Claro, el 6 del 6 del 2006. Prueba, así, que Álvaro se ha reído bastante a través de sus columnas. Con ese número hizo lo mismo prácticamente Alperovich, ¿no? Es decir, puso perdón, no digamos Alperovich, porque estaba Mansur presidiendo la Asamblea Legislativa, la Constituyente de ese momento. Sí. Pero lo que se planteó justamente es una cláusula transitoria que por única vez no se iba a contemplar ese primer mandato.
Pero ahí Galperovich respeta el límite constitucional. Es decir, no reconoce el primero, tiene 2 reelecciones y cesa. Claro. Pero la ciudadanía duda, va a la justicia. Claro, entonces... Creo que Ariel García, el legislador Ariel García, fue uno de los que promovió eso. Y finalmente la justicia la autoriza. Pero no nos vayamos de... Claro. Volvamos a Bolivia. Lo que hace Evo, y por eso contábamos el preludio es convocar el plebiscito al que menciona Gaby. La consulta popular. Pierde ese plebiscito, va el 83% del padrón y el 51,3% vota en contra. Y entonces Evo va al tribunal a decir que la constitución que él ha hecho lo discrimina a él. Porque no le permite, pese a que puede contar con el apoyo del pueblo, presentarse nuevos mandatos. Es decir, Evo sin culpa de autodiscriminarse y el tribunal le dice... Tiene razón. De todos modos, quiero corregirlo o entenderlo, capaz que no entiendo bien. No es una constitución hecha por él. Hay una constituyente que ha tenido personas que han analizado y han delegado esto, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿qué otra curiosidad más tenemos? La siguiente fecha es mucho más cercana, la hemos cubierto aquí también en el diario, el 20 de octubre, el día de las elecciones, ¿no? Sí. Quizás como un desencadenante ya del conflicto más grueso. Ya cuando cerró la votación y comenzaron los vaivenes en los resultados del escrutinio, la suspensión del escrutinio, esto generó protestas en la calle. ¿Qué es la suspensión del escrutinio? En determinados momentos se suspendió el escrutinio, en un momento iba ganando Morales, después Mesa lo alcanzó, no le alcanzaba a Morales para llegar a ser electo sin ir a una segunda vuelta. Cuando se termina el conteo, a Morales ya le alcanzaba para ganar en primera vuelta. Una interrupción de más de 24 horas. Interrupción de por medio. Se paró con el 80% de las mesas. Claro. Se paró con el 80% de las mesas, la ventaja de Evo era del 8%, tenía que ir a segunda vuelta. Se interrumpe el escrutinio, el escrutinio vuelve casi un día después, y cuando vuelve el escrutinio un día después, Evo gana y gana en primera vuelta. Claro. ¿Con qué justificativo se suspende el escrutinio? Por las dudas que había, las manifestaciones que se habían generado, los cuestionamientos de la oposición que ya eran muy fuertes a esa hora, a la noche por supuesto. Lo que sucede es que días después Evo Morales convoca a la OEA para decir, bueno, ustedes dicen que esto es fraudulento, llamemos a la Organización de Estados Americanos para que controle, para que audite lo que ha sucedido en las elecciones. Correcto. Algo que sería clave para el desarrollo de lo que ha sido el desenlace, ¿no? de este conflicto. En la próxima etapa ya tenemos la OEA precisamente, que toma un papel predominante, la renuncia y el asilo, ¿no? La OEA, ¿por qué? El domingo a la mañana nos levantamos con la noticia de que estaban los resultados preliminares de esta auditoría sobre las elecciones de la Organización de Estados Americanos, que marcaba contundentes, con este adjetivo, irregularidades en los comicios. ¿Puede intervenir la OEA, Álvaro? Qué pregunta. Bueno, la valida Evo, ¿no? Es decir, hay una serie de planteos. La OEA interviene de buena primera, de manera que podría considerarse una intromisión, diciéndole a Evo, mire, más allá del resultado que usted da, sería bueno que llame a una segunda vuelta, ¿no? Y entonces Evo dice, bueno, no, esto es una intromisión, ¿cómo va a pedir la OEA esta cuestión que aquí, que allá? Y en medio, la empresa privada que se contrata para básicamente el escrutinio del comicio, dice, nosotros no podemos decir que hay fraude, pero tampoco podemos dar garantía de que este ha sido un proceso absolutamente transparente. Frente a ese marasmo, Evo va a decir, bueno, la OEA, que ha sido un organismo más o menos crítico, que la OEA diga si esta elección ha sido correcta. La intervención de la OEA, me decís vos, la pide el Poder Ejecutivo boliviano. Sí, y dice además que va a ser vinculante, ¿no? La decisión y la determinación que tome. Ahí se entrampó solo Morales de alguna manera, porque entre las irregularidades que marca esta auditoría se encuentra, por ejemplo, más gente, más votos que gente que debía votar en determinado... La planilla tenía determinado número y había más votos adentro de la urna. Por ejemplo, datos que fueron derivados a un servidor no homologado por la empresa que estaba haciendo el conteo de votos, por lo que se sospecha que podrían haber sido manipulados, ¿no? Correcto. Entre otras irregularidades como gente de más de 100 años votando, gente fallecida que aparece votando también. Bueno, cosas que nosotros ya hemos escuchado acá. Nosotros. Sí, exactamente. Bueno. Y, bueno, por supuesto, Evo Morales ese mismo día primero convoca a elecciones, nuevas elecciones,
Después ya hay un pedido de las fuerzas... Pasado. El domingo, claro, exactamente, al poco de conocerse este informe preliminar, ¿no?, de la OEA. Después piden su renuncia, la policía se acuartela, pide su renuncia el ejército, también la Confederación Principal de Trabajadores. Pide su renuncia, porque ahí hay una de las discusiones para hablar de golpe. Pide su renuncia, para mí había sido le sugieren, ahí hay todo un... bueno, vemos, lo invitan cordialmente a retirarse. No le estaban invitando un asadito, digamos, ¿no? O sea, porque ¿qué sucede? Evo evidentemente quería quedarse, no quería terminar su mandato allí. O sea, es evidente su intención de seguir gobernando claro. Bolivia. Proclamarse electo en primera vuelta y de gobernar por un cuarto periodo. Creo que la pregunta es qué hubiese pasado si él no hubiese renunciado, ¿no? ¿Qué hubiesen hecho las Fuerzas Armadas? Me parece que por ahí va el tema, ¿no? La clave. Claro. Finalmente, bueno, renuncia, pide asilo a México, se lo concede, bueno, ya está en ese país y se produce esta última instancia de este repaso que vamos a hacer, que es el vacío de poder, ¿no? Renuncia también su vicepresidente, el presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, tienen un sistema bicameral como aquí. En la sucesión le sigue la vicepresidenta segunda del Senado, que en este caso es esta mujer que se autoproclamó hoy como presidenta de Bolivia, Yanine Áñez, de un partido ¿Se autoproclamó o las instituciones derivan en que ella sea? Hay como una discusión. La Asamblea Plurinacional que ella había convocado no contaba con el quórum necesario, pero ella se ampara en un artículo constitucional que dice que de todas maneras tiene que asumir quien sigue en la sucesión, digamos, ¿no? Que sería ella. Precisamente que es un partido minoritario, ya vamos a ver un pequeño perfil también sobre esta mujer que es noticia, ¿no? ¿Tiene algún vínculo con los militares ella? ¿Con estos militares que le sugieren a Evo? Y bueno, le pusieron la banda, ¿no? Cuando se autoproclamó. Exactamente. Pero lo que ella plantea es yo no necesito el quórum porque el resto de la línea sucesoria no está. Claro. O sea, Evo ya está junto con García Linera y junto con una senadora más. Sí, que era la presidenta del Senado. Exactamente, ya están en México, ¿sí? Consecuentemente, aquí ha operado, digamos, un vacío de poder. En la línea sucesoria continúo yo. Entonces, lo que corresponde no es una proclamación por parte de la Asamblea, sino simplemente... Me hago cargo. Claro. Además, ellos creo que ahí también mencionan esta figura como de abandono de poder que hace Evo Morales ante la ausencia, ¿no? Como un fundamento, quizá. Sigamos. Bueno, tenemos protagonistas también, tenemos ¿no? los protagonistas, tenemos que saber quiénes son porque van a ser protagonistas de las noticias, me parece que de aquí en adelante, y comenzamos con Evo Morales, por supuesto, ¿no? Ahora expresidente, un referente social y sindical, líder cocalero, que llegó al poder mediante el MAS, ¿no? El Movimiento al Socialismo, que es el partido, hasta ahora era el partido gobernante, asumió en 2006, como decía Álvaro, fue el primer presidente de origen indígena en dirigir su país. Fue un gobierno marcado por la prosperidad económica desde distintos sectores, inclusive quienes opositores a él en el ámbito regional han reconocido en este hombre alguien que ha de alguna manera movilizado muy bien la economía, el crecimiento sostenido del PBI, la reducción de la pobreza de un 60 a un 30% aproximadamente, ha disminuido los índices de analfabetismo, pero también bueno, ha llegado con toda una impronta que ha marcado de alguna manera lo que decíamos como una grieta, ¿no? En Bolivia, al hacer una reivindicación de los movimientos indigenistas también, basado en su origen también. Él además la hizo explícita en estas horas. Básicamente dice que lo destituyen quienes no admiten su origen aymara, que este es un golpe de Estado de los blancos ricos que no toleran, digamos, que haya cesado la opresión sobre los pobres, sobre los marginados y sobre los pueblos originarios. Es decir, se encargó de explicitar claramente, digamos, cuál es la grieta. Exacto. Tenía además, bueno, el modelo económico boliviano, esta es la pregunta que se ha hecho mucho durante las últimas horas. ¿Qué ha sucedido de ser ese país que parecía estar despertando y evolucionando a una crisis económica, ¿no? También actualmente. ¿Hay una crisis económica o es solo política? No, también me parece que hay una crisis económica y que eso tiene que ver con la debacle del modelo que él había planteado para el país, ¿no? Basado sobre todo en los precios internacionales favorables que tenían los productos bolivianos como los hidrocarburos o como el litio. El litio y los productos del agro también, como se han desfavorecido esos precios en los últimos tiempos, ha impactado muchísimo en una economía basada en eso, precisamente.
Sí, básicamente la crisis de los populismos no es un cambio de ciclo político, sino un cambio de ciclo de los commodities. Exacto. Correcto. Bueno, ¿Qué otros protagonistas hay? Dos opositores, ¿no? Que también han estado mucho en los medios. Este señor, Luis Camacho. Luis Camacho, ¿quién es Luis Camacho? Le dicen el Bolsonaro brasilero. El Bolsonaro boliviano, perdón. Sí. El Bolsonaro de Brasil. Exactamente. Es uno de los impulsores de las manifestaciones en los últimos días contra Morales. Es un hombre de Santa Cruz de la Sierra, un área que no ha sido muy amable con el gobierno de Santa Cruz de la Sierra Morales. es como Córdoba. Puede Sí, en cuanto a distrito electoral, Equipararse. ¿no? Y la importancia también regional que tiene Correcto. dentro. Industrial, Exactamente. sobre todo. Él encabeza una ONG social y política y es uno de los principales referentes que ha surgido en esta crisis, ¿no? Bien. Opositora. Y después, bueno, tenemos a Carlos Mesa, por supuesto, quien ha sido el contendiente de Morales en las últimas elecciones. Es un expresidente de Bolivia. En realidad, bueno, él era vicepresidente y tuvo que asumir también en una situación de crisis, de renuncia del presidente. Sí, de 2001 a 2006 Bolivia tiene exacto. 5 presidentes. Y él es uno de ellos. Cada vez veo más parecido entre Sí, ¿no? la historia boliviana y la nuestra. Es experiodista también. Y bueno, y esta Finalmente mujer, llegamos... a Yanine, ¿no? Es senadora, abogada, presentadora de noticias de la televisión. También, sí. Del partido opositor, de un partido minoritario, Unidad Democrática, demócrata. Forma y parte de es la coalición Sí. que impulsa a Mesa para la presidencia. una mujer muy dura con Evo Morales. Revisamos sus redes sociales por ahí esta ¿Sí? tarde. Sí, de asesino, no lo baja, digamos, ¿no? En los últimos días, sobre todo antes de que él abandonara el poder. Y ahora este hombre, Luis Almagro, ¿no? El secretario general de la OEA, De la OEA, ex claro. Amigo canciller. del gobernador Mansur. Mira, Está con Mansur, ex canciller. Bueno, y ya vamos a hablar también de esto, porque es el ex canciller uruguayo. ¿Qué tiene que quien- ver Almagro con Bolivia? ¿Qué tiene que ver? Es el secretario general de la OEA quien encabeza, ¿no?, esta auditoría sobre las elecciones, quien hace este duro pronunciamiento y quien lo ha defendido en las últimas horas, diciendo que, bueno, que ha sido Evo, el que ha dado el golpe, ¿no?, a su propia gestión. Ha habido un golpe, pero ha sido dado por Exacto. Evo. Un autogolpe. Exacto, Autogolpe. porque Evo, bueno, por supuesto ha apuntado contra la OEA, ¿no? También. Alberto Fernández, presidente electo, ha estado a la cabeza en la región de la defensa de Evo Morales, ha hablado desde un primer momento de golpe de Estado, ha sido quien ha gestionado el asilo político en México, quien ha gestionado, por ejemplo, que el avión de Evo Morales pueda acceder al espacio aéreo de algunos países que lo tenían cerrado. Y un hombre que ha estado en constante contacto también con el expresidente boliviano. Y la otra persona que tenemos aquí es Juan Mansur. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver Juan Mansur? Bueno, nuestro gobernador, y está un poco en aprietos, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque ha quedado un poco en el medio entre Fernández y la OEA, porque Mansur, Entre como dos presidente, amigos. como presidente del SICOSUR, ha tenido una muy buena relación con Almagro. Claro, tal cual. Y si nosotros... Sicosur es un organismo. Claro, regional, ¿no? Con el que ha tenido muy buenos lazos, El con cual el que ha también se está firmado perpetuando convenios. Mansur, porque en vez de renovarse cada un año ya lleva como 3, creo ahí. No, pero también han firmado convenios. Mansur lo ha visitado en Estados Unidos cuando fuiste vos, Álvaro. Exactamente. Sí, han firmado un convenio, ha venido a Tucumán anteriormente y Mansur lo va a ir a ver próximamente, por lo menos se ha anunciado como parte de la agenda oficial de una gira próxima a Estados Unidos también, ¿no? Y si vemos el tuit del gobernador Juan Mansur, por ejemplo, hay quienes ven que no usa la palabra golpe, por Claro, ejemplo, ¿no? Como muy han hecho cuidadoso, otros referentes sí. del peronismo. Su propio y amigo Alberto Exacto, Fernández. exactamente, ¿no? O sea, es como bastante diplomático en sus Lo palabras. leamos. y Como medido, gobernador ¿no? de la provincia de Claro. Tucumán expreso mi profunda preocupación por el quiebre de la institucionalidad en la hermana República Plurinacional de Bolivia. Esperamos que la crisis se resuelva mediante una salida democrática y pacífica. O sea, Habla casi como Macri, ¿no? Sí, parecido, sus Parecido. palabras. Ha ¿Cómo, sido muy cómo? parecido, de verdad, No, las sí, el expresiones mensaje del es muy- presidente, muy las del últimas, sí. Que no ha hablado de golpe de Estado y esa ha sido una de las diferencias, ¿no? Con Fernández a la hora porque Fernández pretendía un comunicado en conjunto rechazando el golpe de Estado, Claro. bueno, no se ha llegado a un acuerdo y hoy, de hecho, en el Congreso Nacional tampoco Sí. se han puesto de acuerdo. Pero la bancada de Cambiemos sí apoyó, cedió en eso. sí apoyó un texto de consenso, digamos, con las bancadas del justicialismo y sí repudian un golpe de Estado.
Un golpe de Estado. Sí. Pero no así el fraude electoral. A ver, quiero entender, vuelvo un poquitito atrás. Sí. El gobernador Mansour entonces ha sido más bien cuidadoso Claro, cauto. de aceptar o de defender la posición de su amigo, el presidente de la OEA, Almagro. ¿Es así? Sí, ha sido un diplomático, digamos. Un canciller casi. ¿Querés ¿Por qué, ponerlo Álvaro? así? ¿Por qué, Bueno, Álvaro? porque básicamente tiene intereses creados legítimamente en la OEA. Él es un miembro de la OEA, su secretario de Relaciones Internacionales, que es Neme, es también el secretario pro tempore, digamos, y entonces, bueno, efectivamente, la cuestión es no desautorizar a uno y tampoco no desautorizar a otro. Pero lo que a mí me parece sustancialmente, con independencia con independencia de lo de Mansour, es que realmente el desafío es salir de los esquemas de pensamiento binarios, Claro. que son los que propone la grieta, ¿no? La grieta propone blanco o negro, la grieta propone sí o no, la grieta propone esto o lo otro. Y la verdad es que uno de los grandes problemas a la hora de encarar la cuestión de si esto ha sido un golpe de Estado o no ha sido un golpe de Estado, es que ese parámetro es un parámetro incompleto, ¿no? A mi criterio, ha sido un golpe de Estado contra un régimen que había devenido antidemocrático. Cuando nosotros circunscribimos la cuestión acerca de si ha sido un golpe de Estado o no lo ha sido, básicamente entramos en un esquema de pensamiento binario donde tenemos que tomar partido por una cosa o por la otra. Si decimos que ha sido un golpe de Estado, tomamos partido por Evo. Si decimos que no ha sido un golpe de Estado, tomamos partido por los que han desalojado a Evo Morales por la fuerza, digamos, en el poder. Y la verdad es que esta es una instancia para no tomar partido por ninguno. Pero para no tomar partido por ninguno hay que salir de la grieta y hay que salir del pensamiento binario. Evo Morales, lo primero es básicamente no caer en una casuística de tipologías sociológicas puras, digamos. Respecto, bueno, pero si un golpe de Estado tienen que intervenir los militares y tienen que asumir un militar. Me parece que la cuestión de los golpes de Estado, y sobre todo con cómo han ido variando y cómo han ido cambiando las democracias en el tiempo, no tiene que ver con los modos, sino con los fines. El fin era desalojar a Evo Morales del poder. Evo Morales renuncia, sí, pero la voluntad para que sea legítima tiene que tener sustancialmente intención, discernimiento y libertad. Y la renuncia de Morales no tiene libertad. Si tiene discernimiento, si sabe que está firmando una renuncia, llama a una conferencia de prensa y lo avisa. Si tiene intención, la intención de él es irse, pero no tiene libertad, ¿no? Es decir, porque básicamente si uno, qué sé yo, es un líder con responsabilidades institucionales y lo que te ofrecen es sangre de tus compatriotas en las calles o irte, bueno, ahí no hay libertad de elección, ¿no? O sea, básicamente lo que se plantea es que te tenés que ir, si no tenés además a las fuerzas públicas de seguridad para restaurar el orden y demás, bueno, no hay mucho que hacer más que, francamente, irse. Ahora, todo lo que han detallado con mucha precisión Gabriela es lo que nos muestra el predicado de ese sujeto que es golpe de Estado y que es un gobierno que había devenido antidemocrático. Porque la democracia necesariamente estaba lesionada en Bolivia, lo cual nos remite a una vieja fórmula de un gran constitucionalista argentino contemporáneo que es Roberto Gargarella. Para que la democracia funcione, tiene que primar el constitucionalismo. Y eso es lo que había dejado de primar en Bolivia. El constitucionalismo ya no primaba más. La Constitución se va a convertir en una letra muerta al que un tribunal electoral podía decir, bueno, no importa que diga 2, también pueden ser 3.